El Señor les bendiga. Qué bendición poder llegar a sus hogares con una palabra del Señor, así como lo hemos estado haciendo estos días anteriores, con el propósito de fortalecer y bendecir sus vidas. Hoy más que nunca necesitamos la palabra del Señor. Hoy más que nunca la palabra de Dios se vuelve el oasis para nuestras vidas. Bendito sea el Señor que tenemos una diversidad de maneras de escuchar la palabra de Dios. En lo personal he comprobado que la palabra de Dios trae fortaleza a mi vida. De pronto amanezco por la mañana preocupado por algo, orándole al Señor por algo, y de pronto un texto bíblico me aparece en el teléfono, enviado por alguna persona, a la cual quizá ni se imaginaba que ese texto iba a cambiar completamente el día, y esa palabra de Dios cambia completamente el día. Es lo que espero en esta hora, el que la palabra del Señor llegue a tu vida, cambie tu vida, fortalezca tu corazón. Vamos a leer la palabra en esta hora y he retomado San Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. Es la lectura de la palabra que he retomado. Dice la palabra de la manera siguiente: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y sus discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondiendo Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Hombre de poca fe, le dice el Señor. Al momento Jesús, extendiendo la mano sobre él, lo asió y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Esta porción de la palabra nos muestra la realidad de dos milagros que yo quiero que le pongamos suma atención en esta hora. ¿Qué es un milagro? Un milagro es un hecho sobrenatural realizado por Dios a favor de su pueblo. Un milagro es un hecho que va por sobre la naturaleza, por sobre las posibilidades humanas, va por sobre las fuerzas, sobre los recursos humanos. Un milagro es como cuando una persona dice: ya topé, ya no hay lo que hacer, ya no hay una salida para el problema que estoy enfrentando. Un milagro es cuando el médico dice: señora, ya no podemos hacer nada nosotros. Ya ahí solo un milagro puede salvarle. Yo creo que en lenguaje popular podemos entender lo que es un milagro. Yo no tengo que explicarle teológicamente hablando lo que es un milagro, pero de eso quiero hablarle en esta hora: para ver un milagro. Ese es el tema, para ver un milagro. Y que pues la porción nos habla de dos milagros. ¿Cuáles fueron los dos milagros que habla la porción? En primer lugar, Pedro caminando sobre las aguas. Algo imposible. Caminar sobre las aguas de acuerdo a la ley de la gravedad es imposible. Así que Pedro caminando sobre las aguas, un milagro. ¿Cuánto tiempo caminó? No lo sabemos. ¿Cuánta distancia caminó? Tampoco lo sabemos. Pero lo que sabemos a la luz de la palabra es que caminó sobre las aguas. El segundo milagro es: el viento se calma. El viento se calma, es otro hecho sobrenatural
que se dio en la porción. Si usted nota, es una porción cortita. Si usted nota, es una porción de pocos versículos en los cuales vemos 2 milagros realizados por Dios a favor de sus hijos. Por eso, para ver un milagro, ¿qué es lo que necesitamos para ver un milagro? En primer lugar, para ver un milagro se necesita estar en medio de una situación difícil. Eso es lo que se necesita para ver un milagro, que era lo que le pasaba a los discípulos. El Señor, cuando subió a la barca, luego de haber estado atendiendo a la multitud, la porción anterior o el contexto, el precontexto de esta porción que acabamos de leer, nos habla de la alimentación de los 5,000. Nos habla de cómo el Señor había estado con la multitud, con sus discípulos. Los discípulos habían andado recogiendo el pancito que sobró, los peces que sobraron, y bueno, todo aquello, ¿verdad?, que había quedado, y recogieron 12 canastas de pan que la llenaron. Fue un trabajo duro, de tal manera que el Señor les dijo: pasaré al otro lado, así que suban a la barca, y se van, y ahí nos vemos al otro lado. Y el Señor se va, y ellos se suben a la barca, van en medio del mar, y de repente dice la palabra del Señor ahí en el versículo 24, y la barca estaba en medio del mar. Significa que ya habían avanzado, significa que habían ya pasado varias horas. El cansancio, el hambre, a saber si los había llevado el cansancio a la fatiga, y estaban ya medio dormidos, cansados, fatigados, y sumado a eso de que estaba en medio del mar, estaba, dice, azotada por las olas. Comienza el problema y la dificultad. Estar en medio del mar ya es problema, porque las olas normalmente no dejan de afectar una barca, las olas normales, pero luego dice que estaban azotadas por las olas. La palabra azotada viene de una raíz que habla de conmover, de golpear. Implica que los discípulos estaban pasando un momento difícil, su barca estaba siendo azotada por las olas, pero no solo eso, el viento les era contrario. Tremendo. De seguro ellos trataban de guiar la barca hacia lugares donde las olas no pudieran afectarles, pero no podían hacerlo, porque el viento les era contrario. El viento no les permitía moverse a donde hubiese calma. Situación tremenda. Para ver un milagro hay que verse en medio de una situación difícil. No puedo yo estar pidiendo un milagro si no me veo en una situación difícil. Necesito $10, pero tengo $20 en la bolsa. Yo no necesito un milagro. Pero ¿qué sucede si necesito $5 y no tengo nada? Entonces necesito un milagro. Tiene que faltarme algo. Tengo que estar en medio de una situación difícil para ver un milagro. Los discípulos estaban en medio del mar, su barca azotada por las olas, y el viento les era contrario. ¿Cómo te encuentras en este momento? Entiendo que a nivel mundial y a nivel de nuestra nación no estamos pasando el mejor momento. No estamos pasando la mejor etapa. Ciertamente más de alguien dirá: qué galán quedarme en casa, pero en su momento el quedarse en casa ya no viene siendo algo tranquilo. Las personas de pronto comienzan a pensar: ¿y qué va a pasar mañana? Y vienen las incertidumbres, viene el temor, viene la angustia. Si algo yo estoy claro es: vivimos en medio de una situación que no es fácil. De manera objetiva hemos escuchado noticias, de manera objetiva se han tomado decisiones a nivel gubernamental, que es bueno retomarlas y respetarlas como hijos de Dios que somos, y si lo evaluamos, no es fácil. No es fácil para ninguna persona, no es fácil, ¿verdad? Algunas personas en el ámbito del comercio pues no detienen su actividad, pero ¿qué de aquellos que se preocupan, verdad? ¿Qué de aquellos que dicen: Dios amado, ¿y cómo haré para vender mi producto el día de mañana? ¿Cómo haré, Señor, para distribuirlo? Esto va a afectar mi economía, esto va a afectar mi hogar, y así yo creo que varios se ponen a pensar, o nos ponemos a pensar: ¿cómo haré para salir adelante con esta situación? Que en lo humano preocupa. Ahí es donde necesitamos un milagro, porque no podemos ver un milagro si no pasamos un momento de preocupación. Los discípulos estaban en medio del mar, los discípulos, su barca estaba azotada por las olas, el viento les era contrario, aun cuando dos de ellos, Pedro y Jacobo, que eran expertos en el mar, en nadar, en pescar, pero no podían.
se veían de manera directa limitados. Ustedes y yo nos vemos limitados. Y a nivel mundial hemos visto cómo los grandes países, las grandes naciones, las grandes potencias se han visto de rodillas frente a un virus que algunos han mencionado que es más pequeña que la cabeza de una aguja y cómo ha doblegado a todas las naciones. Nuestro país, por la pura misericordia del Señor, a esta altura son ínfimos los casos comprobados. A esta altura creo que son 3 los que se mantienen y hay personas que están siendo evaluadas, y yo creo que la incertidumbre de la mayoría es: ¿qué hacemos? ¿Qué se necesita? Pues ¿saben qué necesita nuestro país? Un milagro del Señor. ¿Qué necesitamos ver? Un milagro. Y el Dios de los milagros es real. El Dios de los milagros, el tiempo de los milagros no ha pasado. Y ese es el propósito de esta palabra: mostrarte de manera sencilla, a la luz de la palabra, el camino para ver los milagros. Y por eso tocaba, en primer lugar, para ver los milagros, ¿qué necesitamos? Necesitamos vernos en medio de una crisis. Necesitamos vernos en medio de una situación que no logramos manejar. Necesitamos vernos en medio de una situación que se nos escapa de las manos. Así que, como todos estamos enfrentando hoy una misma situación, qué bueno es ponernos de acuerdo para ver un milagro. Así que en medio de la situación difícil necesitamos ver un milagro. En segundo lugar, ¿qué necesitamos para ver un milagro? Cultivar una vida de oración. Óigalo, cultivar una vida de oración. Yo creo que deberíamos de estar orando no solo por la aflicción, deberíamos de estar orando no solo por la preocupación, deberíamos de estar orando no solo por la presión, deberíamos de estar orando como dice la Biblia de Daniel. Daniel dice: entró a su aposento bajo una presión fuerte y oró como solía hacerlo siempre. Y yo espero que todos seamos hombres y mujeres de oración. Amigos, amigas, hermanos, hermanas que están viendo este momento de palabra, seamos hombres y mujeres que hablemos con Dios, platiquemos con Dios. Gracias a Dios, la oración no es nadie dueño de la oración. La oración no es propiedad de ninguna persona a la cual tengamos que irle a pedir permiso para orar. Pastor, pero ¿de dónde saca usted que hay que cultivar una vida de oración? La Biblia dice que despedida, versículo 23, estamos en San Mateo 14, versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. ¿A dónde estaba el Señor mientras estaba dando el problema de los discípulos? Orando en un lugar aparte. Y el Señor no oraba solo en esta ocasión. Su vida era un estilo de oración. Oraba por la mañana, oraba todo el día por las necesidades de la gente, oraba por la noche, buscaba lugares donde estar solo. Dice que subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, orando delante de la presencia de su Padre Celestial. Y yo quiero motivarles: la etapa que estamos atravesando es una etapa que demanda oración. Hoy podemos tener mayor tiempo para la oración. Hay actividades del hogar que hay que atenderlas, hay actividades del hogar que hay que realizarlas, los chicos, ¿verdad?, haciendo sus tareas, los adultos ahí aprovechando el tiempo para reparar o hacer alguna cosa en casa. Pero ¿qué dice si en un momento determinado buscar un espacio, preparar un espacio? Yo siempre le he dicho: preparemos un espacio donde podamos oír alabanza, donde podamos leer una palabra, donde podamos orar. La oración prepara para ver los milagros. Si no estás orando y te echas todo el día viendo noticias que de un canal y otro, no estoy diciendo que ver noticias sea malo, pero todo el día se te va viendo noticias acá, noticias allá, y noticias nacionales, internacionales, mundiales, terminarás el día estresado. Pero si ves noticias, pero luego vas a la presencia del Señor y lo alabas y lo adoras, la oración te va a preparar para ver los milagros. Y yo te quiero motivar a que ores y clames delante del Señor. En tercer lugar, para ver los milagros hay que escuchar la voz del Señor. Óyelo, hay que escuchar la voz del Señor. Dice la palabra en el versículo 27 de la porción que estamos leyendo de Mateo 14, 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, mira eso, Jesús les habló diciendo. Ellos oyeron la voz de Dios. ¿Qué necesitamos en esta etapa? ¿Qué necesitamos en este momento? Oír la voz de Dios.
Ciertamente, las voces que oímos a través de los diversos canales de televisión, medios sociales, hay que ponerle suma atención. Y yo lo he resaltado, no te dejes llevar por cualquier noticia. Espera noticias oficiales que las autoridades del país den, que las autoridades eclesiásticas demos. Las autoridades eclesiásticas, líderes nacionales, pastores, hemos procurado manejar la situación con calma, no porque seamos hombres, ¿verdad?, súper espirituales, para nada. Si pudieran entrar a nuestros corazones verían que hay cargas, preocupaciones, pero nos metemos en la presencia del Señor y el Señor nos ayuda y nos bendice. Así que ponle atención a las voces oficiales. Noticias que de pronto surgen, no las andes enviando, no las andes reenviando y causando caos. Incluso si hay algo que tú lo vas a enviar y lejos de provocar calma y paz, va a alborotar a la gente, no lo envíes. Escucha la voz de Dios. Trata de escucharla. Tú me dirás, ¿y cómo la voy a escuchar, pastor? Lee la palabra de Dios. ¿Cómo la voy a escuchar, pastor? Ora delante de Dios. ¿Cómo la voy a escuchar, pastor? Enciende tu radio, enciende tu televisión, enciende tu teléfono. Hoy la mayoría de personas, gracias a Dios, Dios ha sido fiel en que ha provisto, ¿verdad?, para que tengan su teléfono inteligente. Mira, en ese teléfono tú puedes estar escuchando palabras, escuchando alabanzas. En medio de los quehaceres del hogar, escucha alabanza, fortalece tu alma en la alabanza y oye la voz del Señor. ¿Qué pasó? Enseguida Jesús les habló diciendo, ¿y qué les habló el Señor? Tengan ánimo, yo soy, no teman, les dijo el Señor. Oiga, tengan ánimo, yo soy, no teman. ¿Cuál es el mensaje que Dios te está enviando esta mañana a través de este servidor? Número 1, ten ánimo. No dejes que tu ánimo baje. Pastor, pero la realidad, he estado preocupado, mi negocio se ve golpeado, la empresa se ve afectada, no sé cómo haré con los pagos en la empresa, los que trabajan, los que laboran. Ten ánimo, no bajes el ánimo en medio de esta situación. Yo soy, dijo el Señor. Esa palabra yo soy, yo sé que no la logramos ver esta mañana, en esta hora, sé que no la logramos ver en esta hora, pero sé que en un momento determinado la vamos a ver, el gran yo soy. Y la tercera palabra, no temáis. Qué mensaje más lindo el que el Señor les da. Tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Sabes qué significa la expresión yo soy? El eterno, el Yah, hacer el Yah, el que es, el que era, el que ha de venir. ¿Qué significa? En esta hora Dios te está diciendo a través de la palabra que estoy leyendo, te está diciendo, ten ánimo, que tu ánimo no baje, yo soy el eterno, no temas porque estaré para ayudarte. Así que para ver los milagros, oye la voz de Dios. Para ver los milagros, crea la voz del Señor. Pedro creyó a la voz del Señor, porque ese es lo otro, no solo hay que oír la voz de Dios, también otro aspecto es cree a la voz del Señor. Entonces le respondió Pedro, y le dijo, Señor. Es que esta porción, teológicamente hablando, no tiene una enseñanza extraordinaria. Si tú le pones atención al texto, Señor con S mayúscula, porque está hablando del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. Pedro está diciéndole en lenguaje de aquel entonces griego, el soberano, el que manda, el que domina todas las cosas. Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Pedro le respondió, oyó la palabra de Dios, obedeció, creyó a la palabra del Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Ven, 3 letras, ven. Pedro creyó y se aventó al agua. Pedro creyó y comenzó a caminar. Pedro comenzó a creer lo que el Señor estaba haciendo. ¿Qué necesitamos para ver un milagro? Oír la voz del Señor. ¿Qué necesitamos para ver un milagro? Creer a la voz del Señor. ¿Qué necesitamos para ver un milagro? Accionar en la voz del Señor. ¿Y qué sucedió? Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Vamos a ver milagros si aprendemos a ver al Señor, si aprendemos a oír la voz del Señor. En cuarto lugar, no aparten la mirada del Señor. ¿Quieres ver milagros? Queremos ver milagros. Para ver milagros, no apartemos la mirada del Señor. Pedro comenzó a ver un milagro. Salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Y caminó. La palabra lo dice, ¿verdad? Que andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Así dice el versículo 29. Si le pones suma atención, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
vio el milagro. Caminar sobre las aguas es un milagro, pero, dice el versículo 30, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Por qué comenzó a hundirse? Porque el milagro comenzó a verse afectado, porque apartó la mirada del Señor y puso la mirada en los vientos. Tú te pones a ver los vientos a cada rato y decir: Dios mío, ¿y cómo haremos? Y acá, y te llenas de temor y apartas la mirada del Señor. No vas a ver el milagro, no vas a ver el milagro. Dios es un Dios de milagros, extraordinario, pero espera la parte nuestra. ¿Cuál es la parte nuestra? En primer lugar, vernos en una situación difícil. ¿Cuál es la parte nuestra? En segundo lugar, orar como un estilo de vida. ¿Cuál es la parte nuestra? Escuchar la voz del Señor, creerla, obedecerla y descansar en la palabra del Señor. ¿Cuál es la parte nuestra? ¿Cuál es la parte nuestra? El poder accionar conforme a la voz del Señor, pero también no apartar nuestra mirada del Señor. Ciertamente la situación que vivimos es grande. No se puede negar, no se puede obviar. A todo el mundo ha conmovido, pero óyeme bien, nuestro Dios es más grande que todo el mundo. Los cielos de los cielos de los cielos, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, no lo pueden contener. Así que por eso te animo a que pongas tu mirada en el Señor. Me fascina Hebreos capítulo 12, versículo 2, donde dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él pudo llegar a la patria celestial, pudo estar a la derecha del Padre, no se detuvo. ¿Por qué? Porque el Señor puso sus ojos en el gozo puesto delante de él. Tengamos nuestros ojos puestos en el Señor. ¿Qué sucedió? El Señor le da la mano, lo hace que entre a la barca, pero le dice algo que hay que ponerle atención. Dice en el versículo 33, y cuando ellos subieron a la barca, óyeme bien, se calmó el viento. Entonces los que estaban en el versículo 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ese es un elemento importante. No dejes que la duda llene tu corazón. No dejes que la duda llene tu corazón. Claro, como seres humanos de pronto viene la duda. Usted me preguntará: pastor, ¿y de pronto se le ha venido alguna duda a su mente? Claro que sí. Claro que sí, se me ha venido, Señor, y cómo, y algo uno piensa, ¿verdad? Y uno piensa, Señor, ¿verdad? Ahí, pero ¿sabes qué? Que lo lindo, no permitas que la duda te gobierne, no permitas que la duda llene tu corazón. ¿Qué sucedió después de todo esto? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. El segundo milagro que se dio de parte del Señor. Vemos en esta porción tan pequeñita principios importantes para ver los milagros del Señor. Te los quiero recapitular rápidamente, que te queden en tu corazón. Léelos después, reflexiónalos después. Para ver un milagro, situación difícil. Para ver un milagro, la oración como estilo de vida. Para ver un milagro hay que aprender a oír la voz del Señor, creerla, obedecerla. Para ver un milagro hay que ver a Jesús y no ver los problemas o las dificultades. Para ver un milagro hay que tomarnos de la mano del Señor y no dudar y esperar milagros extraordinarios en nuestras vidas. ¿Cuál es el milagro que hoy estamos esperando y que deberíamos de pedir? Que se detenga la pandemia. Ese es el milagro que podemos pedirle al Señor. Dios es fiel, Dios es grande, y ese es el milagro que podemos decirle: Señor, en nuestro país no ha avanzado a pasos agigantados como en otros países. No hemos tenido, por lo menos a esta altura, yo no he oído noticias de que haya muerto una persona de la enfermedad, por la pura misericordia del Señor. Por la pura misericordia de Dios, una persona. Estamos a tiempo de decirle: Señor, obra un milagro, que se detenga la pandemia, que se detenga el virus, que no avance, Señor, y que veamos milagros extraordinarios. Hay personas que se han estado preguntando: esto va a llegar al mes de abril, esto va a llegar al mes de mayo, algunos hablan de medio año. Son las realidades objetivas, evaluadas a nivel verdad mundial, pero para el Señor no hay nada imposible. Yo quiero orar en esta hora. Quiero que nos unamos. Deja de hacer lo que estás haciendo. Yo creo que algunos están haciendo sus oficios, quizás y oyéndonos. Otros están quizás apartando un tiempo para oír esta palabra
únete en oración. Si dos en la tierra se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho. ¿Y qué vamos a pedir? Un milagro. ¿Cuál va a ser el efecto del milagro? Darle gloria y honra al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Porque al final de todo esto, ningún ser humano se va a tener que gloriar. El único al cual le vamos a dar gloria es al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Oremos al Señor. Soberano Señor, en esta hora, gracias por darme la oportunidad de estar llegando con la palabra a miles de hogares de aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando. Gracias por darme la oportunidad de retomar la palabra, de hablar la palabra. Lo que yo he predicado en esta hora, Señor, lo creo. Yo creo en estos principios que hemos visto a la luz de este texto bíblico para ver los milagros. Y ahora nos ponemos de acuerdo con todos aquellos que están viendo nuestro canal de YouTube, están visitando nuestra página de la iglesia. Nos ponemos de acuerdo, Señor. La Biblia dice que hay poder en el acuerdo. ¿Y qué dice tu palabra? Si dos en la tierra se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidan, les hará hecho. Mateo 18:19 lo dice, si dos, porque donde están dos o tres en mi nombre, ahí estaré yo. Señor, aquí estás con nosotros. Ahí estás en los hogares en esta hora. Y yo oro en este momento por un milagro. Un milagro. Deténgase esa pandemia. Deténgase ese virus. Deténganse las enfermedades. Deténganse las personas que están viéndose afectadas. Dios amado, guarda a toda nuestra nación, a todo nuestro país, la región centroamericana, el mundo entero. Guárdanos, Dios amado. En tus manos nos ponemos en esta hora, esperando milagros extraordinarios. Termino esta oración diciendo, Señor, que para el que cree, todo le es posible. Y yo en esta hora creo en los milagros. He visto milagros extraordinarios a través del tiempo, Señor. Y oro para que brindes paz, tranquilidad a cada persona. Provisión, protección y bendición y salud ha de venir de donde menos esperamos, Señor amado. Pero clamamos en esta hora para que obres milagros extraordinarios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo hemos suplicado. Gloria a Dios. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga a todos.